Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en el barrio Calipso en el oriente de la capital del Valle. Junto a nosotros tenemos unos invitados, psicólogos de la Universidad de San Buenaventura Cali, que analizarán el caso contextualizándonos y generando intervenciones al respecto. Le doy paso a los psicólogos Laura Martínez, Jocelyn Godoy, Ricardo Martínez, Daniela Caicedo, Sofía Sierra y Nicole Garzón. Bienvenidos. Jocelyn, háblanos más a profundidad del caso ocurrido. ¿Cuál es el origen de ese acto violento hacia el menor? Muchas gracias por tu invitación y buenas tardes a los colegas que nos acompañan. Como tú bien mencionabas, a continuación vamos a hablar un poco sobre el caso de una menor que fue agredida por su padrastro. Después de que la maestra de la niña le mencionara de que presuntamente había sido culpable del hurto de 1.000 pesos, esta llevada a la casa de su padrastro y es agredida violentamente con un palo. Al parecer, pues el ataque fue bastante fuerte, ya que su tío tuvo que intervenir y pues es llevada al hospital Carlos Gómez Trujillo. La niña es acogida por el ICBF y pues está haciendo el debido proceso por parte de la policía. A continuación, la psicóloga Daniela nos va a hablar un poco de por qué es importante en el papel de nosotros como psicólogos hacer una intervención a este tipo de casos. Muchas gracias, colega Jocelyn, y por tenerme en cuenta y para poder hablar un poco o intervenir frente a esta problemática o a este caso. Y tú me preguntas que por qué es importante intervenir de forma psicológica en este caso. Bueno, por un lado encontramos su contexto, ya que se debe intervenir por una parte al padrastro y también a la niña, que es pues nuestro principal objetivo. Se debe analizar qué factores provocan esta conducta en el adulto y qué sombras deja en la niña, que es la víctima en este contexto. Es muy interesante lo que usted menciona, psicóloga, pero sí me resulta una duda y es el por qué, porque normalmente uno intervendría solamente a la niña, porque es necesario también hacerlo con el padrastro. Porque muchas veces este tipo de conductas que se emplean por parte, en este caso del padrastro, pues deben tomarse en cuenta y prevenir. También se deben tener en cuenta de orden legal, pero es más bien entender qué llevó al padrastro a ejecutar esta acción, qué hay detrás de todo este comportamiento, sus motivaciones, y también entender si de pronto no hay un antecedente también de violencia hacia el padrastro en algún momento de su infancia o parte de su historia que lo llevó a cometer este acto. Por lo tanto, también se debe prevenir pues, las acciones que pueda tomar la niña como respuesta a un sentimiento de vulnerabilidad y afectación, como lo son programas preventivos y promotores de la salud mental. Asimismo, brindarle un espacio a la niña donde se sienta cómoda, pues con esto podrá empezar su transformación. Sí, bueno, como lo dijo mi colega, otra de las razones por las que este caso requiere intervención es porque la niña no fue solamente sometida a un maltrato físico, ella también fue sometida a un maltrato psicológico. Todo esto por parte de su padrastro. Así que debemos entrar a evaluar este ambiente en el que ella convive, en el que ella se crió, para que podamos buscar cómo evitar que se produzcan en ella interiorizaciones. Estas conductas como problemáticas no pasen a ser mostradas en ambientes donde ella pase mucho tiempo habitando, ya sea como la escuela o incluso otros miembros de su familia. Esta intervención dará lugar a que se busque cómo romper esa transmisión intergeneracional de la violencia, especialmente si se ha creado una imagen por parte de la niña. Así tal vez podamos evitar, bueno, así evitemos daños posteriores en los estados emocionales de esta, evitando que pues realice actos de resiliencia. Sí, concuerdo contigo, Ricardo. También creo que por otra parte se debe tener en cuenta en el caso de la niña,
que hay otros casos similares a los que se enfrentan a esta situación. Por lo tanto, es importante hacer una intervención psicológica, pero también una prevención adecuada frente al resto de niños que sigan pasando por estas situaciones. Por lo tanto, la prevención debe ser de un enfoque multisectorial, pues ya que hay programas eficaces que prestan apoyo a los padres, les ayudan a informarlos frente a la crianza, a través de visitas domiciliarias, la formación de los padres con el fin de mejorar sus aptitudes, los destinados a prevenir traumatismos cranoencefálicos pues debido al maltrato que sufrieron, y los destinados a prevenir abusos sexuales. No sé si mi colega Jocelyn quiera agregar algo más frente a este punto. Sí, claro, Daniela. Ya para ir cerrando, pues es importante tener en cuenta que ese tipo de programas ayudarán a reforzar los factores de protección frente al abuso sexual en el periodo de la infancia, debido a que si este tipo de intervenciones se realizaran en un tiempo adecuado, beneficiaría al niño en su desarrollo cognitivo, conductual y social. Además, es importante el reconocimiento temprano de los casos de violencia y la asistencia continua a las víctimas y sus familias para una prevención exitosa. También hay que tener en cuenta cómo se ha ido desarrollando ese concepto de maltrato en la medida de los años. Por ejemplo, Kempe en 1962 lo define como el uso no accidental de la fuerza física, con intención de herir o lesionar a un niño por parte de un pariente o sus padres. De manera similar, Martínez en 1993 lo define como las lesiones físicas o psicológicas no accidentales en niños, ocasionadas por los responsables del desarrollo, que son consecuencias de acciones físicas, emocionales o sexuales. También hay otras opiniones. Es de tener en cuenta que son autores que mencionan pues lo referido pues al caso que son de maltrato infantil, como son Cabral 2014, quien manifiesta que el maltrato infantil son muchas cosas y esto lo representa en diversos contextos, dice, ya que en términos psicológicos es una patología del comportamiento, en términos jurídicos es una señal de un comportamiento delictivo o criminal que debe las debidas sanciones legales. Desde la perspectiva sociológica es un problema y fenómeno social, y por último en términos morales o éticos es un problema de violación de derechos humanos, y todo esto se relaciona con el caso y lo ocurrido a la niña. ¿Y tú, colega Ricardo, tenías otro aporte? Sí, Daniela. Por último me gustaría como aportar a la definición como más actual de este año, como 2020, que viene de la OMS. La OMS define el maltrato infantil como pues los abusos y la desatención del que son objetos menores a 18 años. Estos incluyen como todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, negligencia y explotación comercial. Pueden causar un daño a la salud, al desarrollo o a la dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia. Sí, es muy importante lo que cada uno acaba de mencionar, principalmente la propuesta que cada uno genera al analizar cada aspecto y elemento. Y bueno, en esta situación ahora bien sabemos que es necesaria una intervención, como ustedes lo mencionan, psicólogos. Y bueno, también hacemos la invitación a los oyentes, a ustedes que nos están escuchando, a conocer de igual que hay redes globalmente que hacen seguimientos a estos casos. Psicóloga Sofía, ¿puede hablarnos un poco acerca de las redes y su funcionalidad en el contexto social para el apoyo humano? Sí, buenas tardes. Bueno, mi equipo ha hecho un excelente análisis y creo que la intervención desde ambas partes, como el padrastro y la niña, son muy necesarios. Y ahora mencionaré las redes que brinda este país para intervenir ese tipo de casos. Primero, vale recalcar que una red de apoyo es el trabajo unido de varias instituciones que permitan responder en pro del restablecimiento de los derechos y garantizar el seguimiento de casos donde se presentan agresiones de carácter intrafamiliar, sexual o alcoholismo, ¿no? Ahora bien, dentro de las redes de apoyo en Colombia podemos encontrar a Comeva EPS,
que bien es una unidad de urgencias que brinda atención integral a las víctimas, con el fin de trabajar en el restablecimiento de sus derechos como ya mencionamos. Comeva entonces cuenta con una ruta de atención para niños, niñas y adolescentes, quienes han sido víctimas de abuso de cualquier tipo, que orienta a los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, personal asistencial, administrativo, etc., para responder de manera rápida a las exigencias de este tipo de casos. Desde nuestra posición de psicólogos, buscamos aliarnos con esta unidad que está en contacto con las comisarías de familia, con centros de atención integral a víctimas de abuso sexual y el ICBF. También a la vez interactuando con la atención pro familia para analizar el caso y tratarlo desde todo su contexto. Hay múltiples redes que brindan una asistencia completa a estos casos. Mi colega, la psicóloga Nicole, y yo hemos platicado acerca de todas estas redes. Y es que la sociedad casi no está al tanto de todo esto. Por eso nos parece relevante y crucial hacer conciencia de la existencia de estas entidades. Sí, Sofía, como decías, bueno, yo opino que es crucial hacer una conciencia en ustedes oyentes y como le dice la presentadora, pues también les vamos a dar a conocer otras redes que apoyan fuertemente y siguen esas situaciones defendiendo al menor. Bueno, damos a contexto una institución que se llama Asociación Afecto, que tiene como propósito la defensa del menor maltratado, sensibilizando además a la población en general sobre esta problemática. También construyen aquí respuestas de la mano con la sociedad civil e instituciones, sirviendo de cuerpo consultor y asesor en la materia. Y bueno, dentro de estas actividades que están acá está la realización de proyectos de atención, prevención del maltrato infantil y el abuso sexual. Estas actividades son, por ejemplo, el Congreso Anual de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. También hacen capacitaciones presenciales, capacitaciones virtuales, hacen diplomaturas en intervención del maltrato y el abuso sexual infantil. Además de eso, también hay cursos de prevención del abuso sexual infantil para que las personas se concienticen más a raíz de esto. Su estrategia es operar a nivel nacional con estrategias educativas, investigativas y de comunicaciones que involucran a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias que, como conocemos, son sus contextos. Estos atienden y las instituciones estatales que legislan normalizan además planificando y vigilando estas actividades orientadas, movilizando la opinión pública y creación de campañas e investigaciones. Entonces, yo también estaba conversando con mi colega Laura. Ella también les va a ampliar un poco lo que trata todo esto de las redes de apoyo que cuenta Colombia. Como dice mi colega Nicole, existe otra red de apoyo que permite acudir al caso de esta niña. En este caso viene siendo la UNICEF, que es la encargada de la organización semiautónoma, ya que pertenece al sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, cuenta con su propio cuerpo de gobierno y dentro de su sistema es la única entidad encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo entero, poder satisfacer sus necesidades básicas, aumentar las oportunidades que se les ofrecen para que puedan alcanzar plenamente sus potencialidades. Por otra parte, el programa del país desde el 2015 hasta el 2019 de la UNICEF en Colombia tiene como un propósito reducir las brechas de desigualdad de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de que tengan una oportunidad de aprendizaje, crezcan física y mentalmente sanos, vivan protegidos de todo tipo de violencia, explotación y maltrato. Por último, para generar cambios positivos en beneficio de la infancia y la organización, la UNICEF trabaja a partir de las siguientes líneas programáticas y áreas de apoyo transversal. ¿Nos puedes hablar un poco de esas áreas que estás mencionando más a fondo? ¿Qué líneas hay? Entre esas están una protección, una educación, una inclusión social, una supervivencia, un desarrollo infantil, trato con los adolescentes, la comunicación para el desarrollo, el género, las emergencias y la movilización de los recursos.
En este caso, ya que viene siendo como un caso de la violencia, trata del caso de la violencia contra la niñez, puede llevar adicionalmente a la separación de los niños y niñas de sus familias y a su institucionalización en sus hogares de cuidado. Cabe destacar además que la violencia es un fenómeno poco reportado. Por lo tanto, queremos hacerle la invitación de poder concientizar a las personas de que estos tipos de programas de apoyo sean involucrados, sean implementados en los diferentes casos de violencia. En este caso, centrarse en un tema infantil. ¿Por qué? Porque como personas, como madres de familias, como padres de familias, como profesionales y como una comunidad, debemos ser conscientes de que se debe identificar el caso a las tempranas edad, tanto de los padres como en sus hijos, saber cómo ellos reaccionan, qué es lo que están pensando y aún así estar muy pendiente a ellos, ya que en muchas ocasiones este tipo de agresor suele inventar, sacar excusas con el fin de beneficiarse a él mismo, hacer que las otras personas crean en su palabra y asimismo dejar a un lado la opinión de las niñas. Pero por otro lado, como profesional, es más sensato, más adecuado que se establezca la opinión de la niña, se vele por el cuidado de ellos tanto en casa como en calle y haya una supervisión del mismo. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, psicólogos Laura, Jocelyn, Ricardo, Sofía, Daniela y Nicole. Bueno, muchas gracias por esta intervención y gracias a ustedes oyentes por estar al tanto de este nuevo caso, de estos tantos casos de violencia que se presentan en Cali, en el Valle del Cauca. Y bueno, no nos queda más que decirles que les den like al podcast y que vean más de nuestros capítulos que están manejados también por los mismos psicólogos mencionados. Así que nos vemos en una próxima intervención y hasta luego.